En la actualidad vivimos en un mundo moderno donde vemos grandes avances en cuanto a la tecnología. Cada vez hay más facilidad para realizar actividades que en tiempos atrás tomaba más tiempo realizarlas. Por ejemplo, el hecho de una llamada de larga distancia, un correo, servicios de internet que nos abre las puertas a un mundo virtual con acceso a tanta información, a tantos contenidos que muchas veces no nos damos la tarea de evaluar que realmente estos contenidos pueden influenciarnos, ya sea para bien o para mal. Este acceso a tanta información, a tanta tecnología, pareciera que lejos de ser un avance, es un retroceso, en el sentido que las personas parece ya no importarles el entorno, más bien solo su propia realidad y bienestar. Esto deja ver en la sociedad la necesidad de un cambio en la perspectiva del valor que tiene la vida humana, iniciando por la perspectiva bíblica, donde Dios es creador, donde la dignidad humana tiene su fundamento. Necesidad de una ética fundamental y coherente de la vida humana. En la historia evolutiva de las ideas morales puede encontrarse justificación a la afirmación de que el respeto a la vida humana. Sin embargo, el hombre no ha logrado desterrar de su horizonte la muerte en cuanto a realidad impuesta y manipulada por él mismo. Son patentes las agresiones al valor de la vida humana, tales como suicidios más o menos justificados, homicidios impuestos por una u otra razón, muertes legales, desaparecidos, pena de muerte, abortos, eutanasia positiva, con la afirmación del pretendido derecho a elegir libremente la propia muerte, la guerra, secuestros, torturas y otros. El hombre actual, aún el más civilizado, no ha llegado a la plena concienciación con respecto a el valor de la vida humana. Alcanza tales límites su inconsciencia que hace objeto de contemplación y de diversión el que un hombre le quite la vida a otro hombre. Lamentablemente, esta es nuestra realidad. La situación actual de la conciencia moral frente al valor de la vida humana denota una notable ambigüedad. Por una parte se afirma el valor de la vida, pero por otra, de hecho, la vida humana no es inviolable. La ambigüedad ha de ser resuelta mediante la coherencia. Es necesario hacer una propuesta coherente de la ética de la vida humana. Asignamos dos cualidades a una presentación ética de la vida humana que pretenda ser válida para el momento actual: ética fundamentada y la ética coherente. La ética fundamental. El valor de la vida humana precisa ser expuesta de modo fundamental, es decir, justificando en su raíz. En los tratados morales sobre la vida humana suele existir una laguna a este respecto. Se abordan las situaciones concretas, aborto, eutanasia, pena de muerte, pero falta un tratamiento fundamental y general del valor de la vida en cuanto a tal. Ética coherente. Realizada la fundamentación del valor moral de la vida humana, es necesario hacer una exposición coherente del mismo. Ella supone sacar las conclusiones pertinentes, aplicándolas a las diversas situaciones en que se verifica el valor de la vida humana. Utiliza argumentación al valor, a todos y a cada uno de los problemas relacionados con el valor de la vida humana, denotar la amplitud y la unidad de los significados del valor de la vida humana. Por ejemplo, la moral de la guerra y la moral del aborto tienen un mismo criterio porque tienen una misma razón ética: el valor de la vida humana. A continuación, proponemos una formulación global sobre el valor de la vida humana. Distinción entre el nivel óntico y el nivel ético. En otras palabras, distinción entre la cualidad del ser y los principios morales que guían la conducta humana. La justificación del nivel
ético, contenido del valor ético de la vida humana, el rango del valor y formulación normativa. Sensibilidades éticas concretas sobre el valor de la vida humana. Los cristianos deben convertirse en una escuela que eduque para la vida en plenitud, familiar y social, desde que se nos muestra cómo germina hasta cuando persiste en sus versiones más tenues o degradadas. La convicción moral y religiosa de los creyentes a favor de la vida humana ha de ser un factor de identidad e integración específica, que se verifica tanto en la colaboración como en la confrontación con otros grupos sociales, presentando propuestas positivas, fundamentadas y actitudes de diálogo. Hemos de asumir responsablemente que la defensa de la vida humana como valor fundamental no se ha desarrollado linealmente entre nosotros y que tanto la Sagrada Escritura como la tradición eclesial han sufrido la fuerza y el peso contradictorio de las mediaciones históricas. El conflicto entre vida y libertad no se resuelve defendiendo la vida con mayor fuerza que la libertad, ya que desde nuestra fe ambos resultan valores irrenunciables, aunque entendemos que el misterio de Cristo nos abre el horizonte de una vida entregada libremente por todos y para todos. La realización personal y social del individuo no puede lograrse en ningún caso atentando con la vida ajena. El creyente cristiano debe comprometerse en el respeto de la vida humana desde su concepción hasta su realización final en las condiciones de máxima plenitud posible. La protección jurídica y efectiva de la vida, la integridad física, la paz y la seguridad mediante la centralización y la institucionalización del poder coactivo del Estado no debe excluir su comportamiento ético. Los cristianos deben comprometerse pública y privadamente desde su fe y desde su ciudadanía en la defensa de los principios constitucionales que rechazan tajantemente la pena de muerte y la tortura. La eugenesia y la razón eugenésica. Definición de eugenesia fue Francis Galton, el creador en 1883 de la palabra eugenesia. Según indican los dos elementos griegos que la componen, el término acuñado por Galton tiene el significado del buen origen, buena herencia o buen linaje. La eugenesia tiene una vertiente teórica y una vertiente práctica. Es al mismo tiempo estudio y acción. Esta doble función se concreta en las acciones bajo control social que pueden mejorar cualidades hereditarias de las generaciones humanas, tanto en el aspecto físico como en el mental. En otras palabras, trata de mejorar genéticamente entre las poblaciones humanas. La eugenesia se presenta como una ciencia aplicada cuyo cometido específico es el de conservar, preservar y mejorar el patrimonio genético de la humanidad. Por último, en este sentido, la eugenesia abandona a veces el terreno de la ciencia y de su aplicación y se introduce en el campo de lo ideológico. Se convierte entonces en un movimiento social. Así entendida, la eugenesia configura como un proyecto humano en el que entran en juego ideas convertidas en creencias, actuaciones convertidas en programas, personas convencidas organizadas en grupo de adeptos.
Concluimos de la siguiente manera. 1. La moral cristiana es inseparable de la fe. No se trata de ética razonable o coherente. En teoría podría abarcar mucho, pero se trata de una realidad que debemos vivir. La práctica de valores morales y espirituales van de la mano. 2. La moral cristiana, según Vidal, tiene sus inicios en actitudes y valores coherentes que tienen su fundamento en la vida de Jesús. Es una moral de seguimiento continuo, no se trata solo de reglamentos, sino como fruto de una decisión de seguir el ejemplo marcado por Él, marcado por Jesús. La moral cristiana es una forma de vida inspirada en la persona y mensaje de Jesús que pone al ser humano una existencia basada en el amor, la justicia, el perdón y la libertad. Todo esto fundamentado en una relación personal diaria con Dios. Número 4. La dignidad es el fundamento de la ética cristiana. El ser humano la adquiere por el hecho de existir, porque ha sido creado, como está escrito en la Biblia, según el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 en adelante, a imagen y semejanza de Dios. Número 5. El ser humano creado por Dios tiene derechos y también deberes. Es un mundo cambiante que le resta valor a lo que verdaderamente lo tiene. Es necesario que los creyentes sean los agentes de cambio que la sociedad necesita, defensores de la vida, basando sus principios en la Biblia, que es la norma de fe y conducta para los creyentes. Muchas gracias por su atención.